buenas tardes o noches, como quieran llamarlo. Mi nombre es Jorge Curcio, yo junto a Violenfo Apúpulo somos los directores de la editorial La Docta Ignorancia, que en este día de hoy tiene el gratísimo honor de dar a conocer desde nuestro lugar este hermoso libro, este libro que para nosotros ha sido una sorpresa desde el punto de vista no solo de la temática, para nosotros nunca había sido abordada, no tuvimos miedo, leyendo, apenas empezamos a leer el libro, nos dimos cuenta de lo que teníamos en la mano. No voy a hablar del autor porque si no se la va a creer. Es lo que yo me temía, pero bueno. Y fue un libro importante para nosotros, sí es un libro importante por dos o tres razones que son, no solo por el contenido, sino porque tomamos una decisión muy, muy fuerte, que fue modificar el tamaño del libro. Después de haber hecho 12 libros, para nosotros fue importante introducir un cambio en el tamaño. También fue muy importante, y esto lo quiero destacar absolutamente en esta noche, la llegada de una diseñadora que nos vino a aportar una mirada nueva, una mirada diferente, y que de alguna manera desde su lugar nos enseñó algún tipo de cuestiones que son muy importantes. Yo pido un aplauso, y es la primera vez que lo hago, para Rocío Guti, que está aquí presente. Realmente, cuando compren el libro, porque de aquí nadie se va si no compra el libro, hemos hecho un acuerdo con la gente de Quetzal. Así que ahora lo único que me queda a mí es presentar a este panel de lujo. Bueno, empiezo. Por Alicia Stolkiner, profesora titular de Salud Pública y Salud Mental de la Facultad de Psicología de la UBA. Profesora del Doctorado Internacional y de la Maestría en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús, entre otros. Es investigadora categorizada 1, directora de proyectos de investigación UBA Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires y de otras entidades del país y del exterior. Es coordinadora del equipo interdisciplinario auxiliar de la justicia de la Comisión Nacional por el Derecho de la Identidad, CONADI, de la Secretaría de Derechos Humanos. Fue coordinadora del Nodo Argentino de la Red de Investigación en Sistemas y Servicios de Salud del CONOSUR y presidente de la Asociación Internacional Association de Políticas en Salud. Alejandra Barcalá es licenciada en Psicología, magíster en Salud Pública, doctorando de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, investigador y docente de grado y posgrado de la Facultad de Psicología de la UBA y de la Maestría Mental Comunitaria de la Universidad. Coordinadora del Programa de Atención Comunitaria a Niños, Niñas y Adolescentes con Trastornos Mentales Graves de la Dirección de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Alejandro Bainer es licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista, ex jefe de residentes del Hospital José T. Borda, docente y supervisor de residentes de salud mental, coordinador general de la revista Topía, publicación de psicoanálisis, sociedad y cultura, autor de la sección Memorias para el Futuro en Clepios, una revista de residentes de salud mental, y autor de numerosos trabajos sobre la especialidad. Como ven, un panel más que interesante. Así que creo que es hora de escucharlos y muchísimas gracias por estar acá. Buenas tardes para todos, para todas. Estamos acá celebrando la aparición de este libro.
Tengo un problema con la presentación, es que estoy sobreimplicado. Les leo. Con los agradecimientos, Tomás dice, en primer lugar, deseo agradecer a mi buen amigo Alejandro Weiner. Es un problema porque, ¿qué puedo decir del libro? Que vayan y lo compren. Si estoy primero en la lista de agradecimientos, no tengo posibilidad de decir mucho más. Eso es lo primero y podría ser lo único, porque esto ya directamente me deja en algún lugar difícil como para poder decir alguna otra cosa que no sea que este libro es maravilloso. Pero bueno, no considero que la amistad sea estrictamente eso, sino que tomé otro camino, que es leer el texto y dejarme llevar, como me dejo llevar cuando me siento en el piano e improviso. Con lo cual empecé a leer el texto. Debo decir también que charlamos algunas cuantas cuestiones, que lo dice ahí Tomás, sobre cuestiones que después terminaron en el libro. Y voy a compartir algunas de las improvisaciones que fui anotando y que creo que pueden dar alguna guía o no para la lectura del libro. El libro empieza con un epígrafe de Westerheld, donde reafirma que el único héroe es el grupo. Aunque veamos un autor individual, el título mismo dice Instituciópatas y ensayos sobre prácticas manicomiales en un hospital general. Hay una pluralidad de voces que van a lo largo del libro escuchándose. Pluralidad de voces y instituciones. Después está el prólogo de Alicia Stolkiner, que está aquí, y que abre, creo, varias líneas de lectura. Voy a retomar una que me resonaba, que Alicia se pregunta si es oportuno mostrar las miserias, como lo llama, de los servicios estatales de salud mental, ya que esto podría ser hacer el juego, de alguna manera, a quienes atacan a lo público. Yo tengo una convicción, y esto me lleva, les voy a contar una breve historia, a que esta postura no hace sino debilitar nuestro campo con hipocresías y no afirmarlo en alguna postura crítica que nos lleve a avanzar. Cuando digo esto, este libro ganó la primera mención del concurso Utopía hace unos años. Uno de los libros que ganó se llama Tratar la locura, de Daniel Sanz, donde reflejaba una visión crítica de lo que sucede en la provincia de Río Negro. Hubo varias críticas, a pesar de que el libro ganó un concurso, pero yo creo que hay mucho que se puede ganar si libros como este aparecen, aunque incomoden, aunque provoquen en todos los sentidos de la palabra provocar, pero yo no creo que se pueda avanzar silenciando y diciendo que todo lo público es bueno porque es público, sino todo lo contrario. Libros como este, donde atraviesan la crítica, nos permiten repensar burocracias, manicomializaciones. No voy a decir algo muy distinto de lo que había pensado y formulado e investigado Fernando Ulloa en 1972, cuando presentó en el Congreso Argentino de Psiquiatría toda una investigación de cómo funcionaban los servicios públicos de salud mental. Entonces, investigó qué pasaba en un manicomio, en un hospital general y en los recientes centros de salud mental. Y donde exponía claramente algo que en el libro se va a encontrar, que los servicios de salud mental y los servicios con internación, como el que describe Tomás, donde estuvo él, reprimían al estilo manicomio y trataban a los pacientes al estilo manicomio. Digo, ni bien se abrían servicios en hospitales generales, estoy hablando de 1972, de la investigación, y esto había que exponerlo para poder mejorar. Por eso digo que es muy importante en este sentido este libro. La otra línea que señala Alicia en el prólogo implican el uso y las prácticas del psicoanálisis. Aquí digo lo mismo, parecería que podría llegar a atacar cuando simplemente creo que este libro
afirma una vez más aquello que Robert Castell señalaba hace muchos años como psicoanalismo, porque no ataca en este sentido. En la introducción de Tomás, el libro nos muestra cómo es el fruto del pasaje por la residencia y focaliza en un caso clínico, el de Víctor, que nos lleva a mostrar el funcionamiento de este servicio de salud mental dentro de un hospital general. ¿Qué temas creo que atraviesan todo el libro? Por un lado es un caso clínico, donde tiene un inicio, un desarrollo y un final claro. Por otro lado, muestra perfectamente el entramado manicomial post-edilicio, como lo llama Tomás. Muestra la burocratización de las instituciones públicas y a lo que llevan. Otra línea es la crítica o, citándolo a Tomás, la autopsia de las hegemonías, el biologicismo y, voy a citar bastante textualmente, ya van a ver por qué, el psicoanálisis milleriano, post-lacaniano, freudo-lacaniano, comórbido, freudo-newtonista o psicoanalismo. Cierro la cita. Ambas corrientes, el biologicismo y este psicoanálisis, o este engendro pseudo-psicoanalítico podríamos llamarlo, comparten, cito, página 31, el reduccionismo, el esencialismo y el rechazo de la función historizante, al igual que la omisión de la contextualización histórica de los objetos de estudio y de las propias prácticas. Esta es toda otra línea. Y por último, esto, para, como muchos, quizás hay algunos cuantos que hay aquí, quienes hemos sido residentes, ¿cómo es la formación en las residencias de salud mental? Debo decir, el libro, además del caso clínico, está la residencia en psicología clínica de Tomás desde el primero hasta el último día de su residencia. Estas líneas melódicas, si me permiten la metáfora musical, tienen un particular tratamiento, que es el estilo de Tomás. Por eso voy a citar algunas pocas frases como para que vean en qué estilo y en qué tono él trata esto. En el inicio del libro dice: desperté a mi compañera y nos dirigimos a la entrada, entregados a la dramática tarea de llevar a cabo una reinternación sin aire acondicionado. Después dice: de la desazón de los psiquiatras varones el día que Tomás ingresó a la residencia, porque eran 3 psicólogos varones y no, como suele suceder, el porcentaje ¿cuál será? 8-2 más o menos en cuanto a mujeres. Y dice: los psiquiatras macho tenían un fastidio evidente. Luego de un año de especulación, ninguna chica, sueños disipados por una aberración del azar, tantísimas fantasías de guardia hechas trizas. Sigo con algunas frases. A sedación soberbia, la entrevista se abrevia. Después se toma todo un trabajo para describir los distintos tipos de glúteos para una inyección intramuscular. Sitúa e inventa de alguna manera el trastorno límite del profesional. Yo podría seguir con los subrayados. En nuestro campo, en psicoanálisis y salud mental, salvo algunas excepciones que yo voy a mencionar ahora, los textos suelen ser tan burocráticos como la institución que describe Tomás. Suelen ser pesados, nada del premio Goethe a Freud que ganó en el 30, digamos, los textos suelen ser en algunos casos pesados, en algunos casos no se entiende nada, uno tiene que hacer algún doctorado para poder entender el texto, porque parece que cuanto más complejo hablamos, más inteligentes somos. Este libro va en contra, y voy a mencionar 2 o 3 excepciones. En nuestro país, desde ya, alguien que ha sido, yo creo que el mejor escritor como psicoanalista, o el mejor psicoanalista escritor, que es Emilio Rodríguez. El libro tiene algo de resonancia con la forma de escritura de Emilio, la acidez, y de cómo lograr en alguna pequeña frase consistentemente esto, como lo que yo leí, digamos, a la entrevista, no sé, describir los glúteos, eso podría ser perfectamente de Emilio Rodríguez.
Bien, si vamos a lo internacional, podría ser François Perrier, habla nadando por el océano de Translacaña. También puede ser algún texto de David Cooper. Solo así podemos entender que cuente cómo intentó escribir el libro con la música que más le gusta, Coltrane o Bill Evans, y terminó escribiendo el libro con Metallica, porque no le salía sino a Tomás escribirlo. El libro trata sobre un caso clínico, sintetizando el caso clínico. Lo van a leer después que compran el libro, es el caso de Víctor. El caso de Víctor, un paciente reinternado, ese paciente reinternado sin aire acondicionado, al cual le asignan 2 médicos porque solo tenía diagnóstico de esquizofrenia y además un traumatismo cráneoencefálico con pérdida de masa cerebral, secuelas, un fierrazo en la cabeza, con lo cual no tenía ningún sentido darle un psicólogo, ¿no? ¿Para qué? Este paciente es el paciente que empieza a cascotear, digamos, porque lo tienen ahí, empieza a cascotear las ventanas, y que Tomás insiste en que tiene que tener un psicólogo, y el psicólogo es quien está sentado aquí a mi izquierda en esta mesa. A lo largo del trabajo, que es un trabajo que va en contra de lo que suponemos como trabajo psicoanalítico, si lo burocratizamos, es parecido a esas caminatas de Freud con Mahler, quizás, digamos, tiene algo de esos momentos de descubrimiento psicoanalítico, porque se pasan hablando mientras charlan de alguna otra cosa, va dejando algunas perlas en reflexiones. La reflexión sobre el Ateneo interdisciplinario, digo, una de las cosas que nos hace repensar, presenta el Ateneo, diga el caso, y además critica fervientemente al tipo de ateneos que suele haber, donde suelen ser ateneos para recordar, repetir, retornar, digamos, no para elaborar alguna cuestión. El vínculo que va estableciendo tiene una marca, para mí claramente, de alguien muy citado en el libro, que es Fernando Ulloa, donde no practica teoría, sino que va teorizando prácticas. Va caminando, como dije hace un ratito, empieza con una complicidad entre ambos, donde, por ejemplo, cuando entra un paciente, están charlando, gritando los extraterrestres, Tomás va, de alguna manera lo calma al otro paciente. Cuando vuelve, Víctor lo mira y le dice: este está peor que yo. Por supuesto, Víctor parecía alguien absolutamente violento. Y empiezan intervenciones. Hay una intervención que jalona el libro y lo parte prácticamente por la mitad al libro, a Tomás y a Víctor, que es cuando dice que va a volver a romper todo, y dice, voy a citar textual la secuencia: estoy enojadísimo, voy a romper todo, ya van a conocer. Farfulló fatídicamente mientras constreñía sus puños con una fuerza deliberada. Y Tomás le dice: ¿vamos a hablar de lo triste que estás o vas a seguir haciéndote el áspero? A partir de ahí se lanza a llorar Víctor y empieza otra relación, y empieza quizás una historia terapéutica. Un alta tras 5 meses y medio, luchas por cuestiones de la vida, etc. Y todo el devenir que tiene. Para ir terminando, lo van a leer, el caso. Me parece que el libro nos cuestiona de cómo poder repensar la formación en salud mental, cómo poder repensar la interdisciplina y no tomarlo como un mandato superyoico, no tomarlo, y cito lo que dice Tomás: la supuesta interdisciplina hoy parece más bien un centro comercial de varios pisos aislados entre sí, cuya delimitación de las incumbencias responde a una visión demasiado anodina sobre la demarcación disciplinaria aprendida en los estudios de grado. Digo, esto es como para repensar. Repensar también la subjetividad de los trabajadores de salud mental. Tomás pone todo su cuerpo en el libro. Acá en el libro chorrea de él, cuenta cosas de él, cuenta sueños. Y creo que esto es importante porque estas cuestiones quedan muchas veces por fuera de la capacitación en las residencias. Digo, hasta un sueño que podrán leer sobre el Ateneo Clínico.
El trabajo en equipo también lo critica. Critica las hegemonías, donde dice, y voy a leer: luego de 3.500 horas de guardia interna sin supervisar, incontable cantidad de tratamientos, un cuestionable promedio de 5 libros leídos al año, ambas disciplinas terminan transformándose en un oficio oscurantista e intrahospitalario, cuando no, en una práctica tecnocrática que forcluye su dimensión ética. Esto dice de la formación. Bien, van a leer El alta de Víctor, donde la escena parece sacada de un libro, que por supuesto lo van a leer. Víctor canturreando una canción, no les voy a decir cuál, mientras sale hacia su libertad. Yo creo, para terminar, que en este libro el autor se abre y nos abre muchos caminos. Yo creo que esto es lo mejor que le podemos pedir a cualquier libro, que nos lleve hacia otros lugares que no habíamos ido antes de abrirlo. Muchas gracias. Bueno, no sé qué decir que no haya escrito en el prólogo. O sea que algunas referencias van a ser retomadas efectivamente de ahí, pero además les voy a hacer una breve historia. Nosotros es la primera vez que nos vemos. No nos conocíamos. Entonces yo entonces recibo un mail pidiéndome si podía hacer el prólogo de un libro. Iba por el tercer prólogo del año. El oficio de prologuista está absorbiendo toda mi capacidad de producción. Y digo, bueno, voy a revisar el libro. Cuando lo empiezo a leer, dije, me voy a meter en un lío. No, me voy a meter en un lío. Yo, en la interna de los psicoanalistas, no quiero entrar. Eso forma parte de mi vida privada. O sea que si la izquierda, la derecha, la lacaniana, el lacanismo, no me interesa. No porque no me interese teóricamente, quiero decir, no me quiero meter en ese lío. Algo que menciono en el prólogo, este chico el libro Cómo ganar amigos no lo leyó. Entonces, ya después me encuentro con algunas frases. Y además algo que me resultó absolutamente fascinante, que era que me hacía reír, que reconocía cosas que solo le he escuchado a los usuarios de los servicios. O sea, hay un libro, que yo lo menciono acá, que fue escrito por personas que estuvieron internadas en instituciones psiquiátricas. Lo publicó la FEPRA, el libro se llama La Ley de la Locura y tiene un subtítulo interesante sobre lo manicomial. A mí me tocó hacer el comentario de uno de los capítulos de ese libro y en un punto exacto, había algunos puntos exactos en que la descripción de lo cotidiano, porque hay una cosa que tiene este libro que incorpora hasta los olores. Eso ya es lo más primario de una institución. Como diría un colega español que llegó una vez a visitar el Borda, dijo, pero oye, como duele, dice, en ese momento. Nadie habla de los olores de las instituciones. En general, nadie habla de los olores. Y eso me empezó a llamar. Lo otro es que Tomás inventa palabras. Y ahí cuando llegué a una palabra que se llamaba promentimos, dije, esta me la quedo. La voy a usar de ahora en adelante. Pero además, por razones obvias, porque me llamo Alicia, a mí Lewis Carroll me fascina. Y entonces empecé a encontrar como un relato, un funcionamiento caroliano en la función, de cómo se armaban determinadas palabras, que algunas de esas leíste vos, cómo se iban armando determinados párrafos y cómo la producción de sentido, y en medio de eso dije, pará, pero vos podés hacer el prólogo de este libro. Porque, ¿de qué se trataba? Yo soy una académica. Entonces a mí me mandan un prólogo, un libro que me interesa, que tiene una investigación, veo la parte metodológica, los conceptos, las referencias, en general, si ha sido un becario que dirigí yo, hay una historia compartida, escribo también sobre eso, todo bien, pero este libro qué corno era. Entonces me puse a buscar y dije, ¿de qué género es? Hay una referencia acá que además es cierta, toda la cuestión de los géneros, en todos los sentidos, está absolutamente revolucionada, ¿no? Pero encontré, dije, claro, esto es una sátira, ¿no? Y la sátira no es poca cosa, la sátira es una herramienta política.
Entonces empecé a buscar definiciones de sátira que me permitieran a mí definir el texto con el cual iba a trabajar, porque todavía no había decidido si podía hacer el prólogo o no. Y entonces dice, y finalmente debo decir acá, lo encontré en Wikipedia, la definición que quería, cosa que me obligó a decir que leía Wikipedia, cosa que los académicos jamás decimos. Entonces, y dice así: estrictamente, la sátira es un género literario, pero también es un recurso que encontramos en las artes gráficas y escénicas. En la sátira, los vicios individuales o colectivos, las locuras, los abusos o las deficiencias se ponen de manifiesto por medio de la ridiculización, la farsa, la ironía y otros métodos, ideados todos ellos para lograr una mejora de la sociedad. Aunque originalmente la sátira se utilizó para la diversión, su pretensión real no es el humor en sí mismo, sino un ataque a una realidad que desaprueba el autor, usando para este cometido el arma de la inteligencia. En una parte del escrito, Tomás dice: lo ridículo es siempre cierto. Y efectivamente, yo creo que el ridículo siempre no solo desnuda algo de que es cierto, sino que también es uno de los recursos más corrosivos que puede haber con el poder. No hay poder que resiste el ridículo. Una vez que el poder se empieza a ridiculizar, se empieza a derrumbar. Entonces estábamos en presencia de un género muy interesante para trabajar en un campo en el cual uno de sus problemas más graves es la solemnidad. Es impresionante cómo las presentaciones clínicas, buena parte de los debates inclusive teóricos, tienen un carácter de una solemnidad que yo creo que esa ha sido la razón de mi fuga al terreno del sanitarismo, de la salud pública, de la epidemiología, etcétera, donde la gente cuando pelea poder y cuando se quiere divertir se divierte. Pero no mezcla las dos cosas de tal manera que la diversión muere. Pero, siguiendo con el libro, además quiero decir, yo tengo una larga historia de trabajo con residentes desde mi llegada a la Argentina. Mi primer trabajo fue formación de residentes, entonces también me interesaban las vicisitudes de la residencia, contadas como estaban contadas, ¿sí? Y lo que estaba naturalizado, efectivamente, ahí yo me hago la pregunta, la que vos decías, sí, pero a ver, paremos un poco en este momento, salir a mostrar los trapitos sucios internos de las instituciones públicas con lo que está pasando, y después que sí, efectivamente sí, porque una de las cosas que muestra el texto no es solo los trapitos sucios en el sentido simbólico, sino inclusive la suciedad y las malas condiciones en que se desenvuelve el trabajo cotidiano, ya no la vida de las personas internadas, sino de las personas que trabajan ahí, la sábana de los residentes. Entonces, dije, está bien, porque ese es el primer paso para empezar a pensar en que las cosas deben transformarse, a abogar por su transformación, a desnaturalizarla. ¿Qué otro efecto que tiene este proceso tan fuerte, corrosivo de satirizar permanentemente? Es un efecto de desnaturalización. Y ahí donde se desnaturaliza algo que ya no puede ser visto de la misma manera, porque una vez que satirizado y ridiculizado se lo mostró en otra faceta, ese proceso de desnaturalización algún proceso de pensamiento produce, que no suele ser lo que en general abunda en las instituciones burocratizadas. Entonces, el texto, además, como toda persona que trabaja en lo académico, la primera vez que lo hice, lo tomé así, miré la bibliografía. La bibliografía es muy extensa. Es casi la bibliografía de una tesis de maestría apuntando a doctorado, digamos, ¿no? Lo que pasa es que ningún jurado más o menos razonable aprobaría esto como una tesis, pero no se preocupe, porque tampoco aprobaron la de Walter Benjamin. O sea, la academia no suele aceptar con facilidad las cosas que no entiende, como todos, ¿verdad? Entonces, pero además en esa bibliografía, además descubrí que no cursaste la carrera conmigo, que no cursaste la materia conmigo, eso está muy mal. Entonces, bueno, no te preocupes. Pero yo me di cuenta, yo leo la bibliografía, ya me doy cuenta de quién estoy, de quién no, digamos. Pero
en esa lectura de la bibliografía aparecía de golpe José Blecher, y en el texto aparecía por momentos el concepto de lo concreto, que tanto me hace respirar a mí cuando empieza el término del resonsón de lo real, digamos, porque nos hemos olvidado de la cuestión del concepto de concreto, que tuvo mucho valor para pensar, ¿no? Y que creo que acá está fuertemente, está en todo el texto, está este trabajo de lo concreto, a lo cual se llega por el camino de lo abstracto. Entonces el libro parece que hace descripciones absolutamente concretas, pero que no son posibles si no tuvieran este referencial teórico que tiñe la lectura de la observación. Entonces ahí viene donde yo digo en el prólogo, este no es una investigación en el sentido académico del término, pero tiene una potencia de observación, una observación en el sentido de lo que sería una investigación cualitativa muy precisa. Y lo otro que tiene es una descripción muy precisa, cuando en el campo de la salud mental sobra la cantidad de explicación y de interpretación, y a veces falta esa dimensión explicativa que uno encuentra mejor en algunos estudios etnográficos y que sin embargo le permiten ver cómo lo concreto se sustancia metiendo toda esta trama teórica que está trabajando ahí, y que además es una trama teórica heterogénea, pero no es ecléctica. Hace una toma de elementos que va articulando, pero con una idea muy clara de lo que quiere hacer con ellos, ¿no? Ahí no es collage postmoderno de pongo un poco de cada uno, no es así. Hay una idea muy clara de qué es lo que va a tomar como parte de esa trama para ir armando en esta observación, que tranquilamente puede terminar en explicar, en transmitir y mostrar un diálogo con las personas de seguridad alrededor de la relación de los perros con la gata. Yo además felicito que aparezcan los animales. ¿Por qué? Porque los animales son muy importantes para los usuarios, para los pacientes, y aparecen como no existentes dentro de la trama, de la lógica de la institución. Y esta mi amiga Isabel Maracina, ¿cómo se llama la mujer esta pionera en Brasil de Nícia da Silveira? Hace una intervención una vez en la sala de crónicos más terrible de un hospital que en sí mismo era terrible, permitiéndole a los pacientes internados tener mascotas. Y está la resistencia en el hospital que las mata. Y eso aparece inclusive en la película. Entonces, esto de ir mostrando lo concreto de cómo funciona la institución es muy interesante. Debo decir, el último miedo, y voy terminando. Yo dije, este chico me va a cargar a mí también. Y fue así, cuando entramos en lo de interdisciplina. Y cuando entra la parte del psicoanálisis, yo dije, van a decir que cuestiones psicoanálisis, van a decir que... Yo creo que no, que tiene un profundo compromiso con el psicoanálisis. Y que una persona que tiene un profundo compromiso con el psicoanálisis tiene que señalar lo que él va haciendo permanentemente, que es mostrar cómo discursos y prácticas supuestamente psicoanalíticas son absolutamente burocratizadas e institucionalizadas en la institución. Un elemento más que yo lo señalo en el prólogo: el paciente se llama Víctor, y para nosotros, quiero decir, los que estamos en el campo de la salud, Víctor es el paciente de la cama 3. Víctor es el paciente de Mario Testa en el hospital visto desde la cama del paciente. Y yo creo que fue un accidente, ¿no? Fue un accidente, sí. Sí, no, yo no, vi que no estaba citado el texto, si no él lo hubiera citado. Fue un accidente. Pero cuando Mario Testa escribe, porque Mario Testa, ¿qué es lo que hace? El principal sanitarista argentino, escribe a partir de su propia experiencia cuando lo internan por un problema cardiopático para colocarle un marcapaso. Y ahí escribe el hospital visto desde la cama del paciente, y el personaje central no es solamente él, la enfermera que le dice bebé, por ejemplo, sino también este paciente Víctor. Y Testa nos dice, y está hablando del hospital general, este que para salud mental era la posibilidad de superar el manicomio. Ahí viene el tema. Dice, el resultado sobre el enfermo de las normas impuestas junto a los comportamientos de los trabajadores del hospital es la anulación simultánea de su individualidad
y su socialidad. Es decir, el paciente asume inconscientemente su característica de objeto, que es lo único que puede garantizarle un tránsito adecuado por la institución. Y dice, en esta relación institucional, que no vacilo en calificar de perversa, todos salimos perdiendo. Él dice que salió perdiendo porque salió siendo un objeto mejor, tenía el marcapaso puesto, pero nunca pudo expresar su solidaridad con Víctor, que viene siendo un paciente que no tira piedras porque está en la cama y este está enfermo, muy enfermo corporalmente, pero presenta la misma resistencia a la normativa institucional que presenta el Víctor de este caso. Y por ahí dice, en esta, dice en alguna parte que el problema básico de esta situación institucional, dice, ¿no sería más prudente invertir el alegato y considerar que el paciente, más que no tener que decir, no tiene a quién hablar? Que es algo que Juan Bassen cita siempre cuando habla del programa Cuidar Cuidando, que es la famosa pintada en el Hospital Tobar García: en este lugar todo encuentro casual es una entrevista. O sea, cómo recae sobre la palabra y sobre el lugar de cada uno una imposibilidad prácticamente de construir un hablar. Y finalmente, son dos textos lo que quiero remarcar acá para señalarlos, que yo los puse porque fue muy, muy interesante que en este año fueran los 3 textos sobre los cuales me tocó hacer los prólogos. Perdón, me acordé del hijo de una amiga que sacó un libro, leyó un prólogo de Sartre y le dijo, mamá, ¿no tenés otro prólogo de este chabón? Entonces, pero de los 3 prólogos de este libro, los 3 fueron sobre experiencias. Y los 3 fueron textos sobre experiencias concretas, uno de ellos de residencias, de las risas del interior. Y a mí me parece muy interesante que, perteneciendo a una generación que hizo muchas experiencias y no escribió sobre ello, nosotros no tuvimos tiempo de escribir, se escribió muy posteriormente. Me parece muy interesante este ejercicio de la escritura sobre la experiencia, reintroduciendo la experiencia, como diría Gambén, que ha sido excluida del pensamiento científico, ¿no? Y creo que este libro es un ejercicio de reintroducción de la experiencia. Lo último que digo ahí, se los recomiendo, va a producir mucho malestar, mucho. Mucha gente, hay una cuestión que sí, yo te diría, soy cordobesa, nosotros desde que aprendemos a hablar, aprendemos a cargar a otro y en el mejor de los casos a reírnos con él y si no a reírnos de él, pero alguna gente puede llegar a autoidentificarse y sentirse muy molesta. Y después, cuando directamente hablas de la derecha lacaniana y te metes en la crítica lacaniana, te van a llover piedras. O sea, porque uno no se mete con las dogmas, nunca se rompe un pacto sin escándalo, digamos, ¿no? Y hay un cierto pacto dogmático hecho alrededor de determinados textos que creo que necesita fuertemente ser roto. Entonces yo termino diciendo que está bueno leer este libro porque uno puede no darse cuenta de que está trabajando como un alienista. O sea, que leer este tipo de textos, o sea, repensarse desde el punto de vista de la caricatura de uno mismo posible, es un ejercicio muy interesante para agilizar todas las prácticas. Gracias. Entonces. Hola, buenas noches. Presentar para mí el libro de Tomás no es una tarea sencilla. Ya hace varios días que vengo bastante preocupada porque no encontraba las palabras como para presentar este libro. Hoy a la tarde hablaba con mi hija que me veía preocupada y me preguntó y le comenté esto y me dice, bueno, pero ¿cómo es ese libro? Y yo pensé, le digo, es maravilloso. Entonces, ella, que es una estudiante crítica de sociología autoinvestida por los atributos de la academia, me dijo, decí eso. Entonces, quiero empezar diciendo que este libro es maravilloso. Realmente es maravilloso. Y como no encontraba las palabras, lo que quiero es compartir las emociones que me provocó la lectura de este libro, que lo leí en una primera versión hace un tiempo, cuando me lo envió Tomás,
y que lo volví a leer en estos días para la presentación. Y cuando lo empecé a leer ambas veces, empecé a tener un placer inmenso al leerlo, porque cuando uno lee este libro, rápidamente, por el estilo, como contó Ale, que tiene, que es un estilo increíble, empieza a sorprenderse, a desconcertarse, como dice Alicia en el prólogo, a conmoverse, a inquietarse, pero especialmente con este libro uno se sienta totalmente interpelado, ¿no? O sea, interpelado por este ensayo sobre las prácticas manicomiales en un hospital general. Y a mí me interpeló en dos aspectos. Por un lado, como trabajadora del campo de la salud mental durante 25 años en servicios de salud mental, el cual me sentía totalmente reconocida en lo que iba contando Tomás. Y por otro lado, como docente responsable de la formación de algunos de los recursos humanos que trabajan en esos servicios de salud. Entonces, quería un poco compartir cómo a mí me afectó este libro, porque Tomás pone la ironía y el humor al servicio de la inteligencia y permite deconstruir escenarios cotidianos que todos los que trabajamos en los servicios de salud tenemos, como decía Alejandro, demasiado naturalizados. Y lo puede hacer de una manera que le permite a uno reírse. No se ríe solo con el libro, va leyendo el libro, no sé qué pasó, y le empiezan a surgir carcajadas, digamos, ¿no? Pero por otro lado también empieza a extrañarse y empieza a angustiarse en ciertos momentos de la lectura del libro. Entonces yo me preguntaba, ¿qué otro libro, así como hizo Alejandro que buscó, qué otro libro yo había leído que tuviera un estilo parecido? No encontraba muchos libros que tuvieran este estilo parecido. Yo lo pensaba no tanto desde el psicoanálisis, lo pensaba desde la salud mental, y leo el prólogo que hizo Alicia, que es un prólogo, que este libro merecía ese prólogo, un lindísimo prólogo. Y en el prólogo, digamos, Alicia remite también a este texto de Mario Testa, ¿no? Que a mí me hizo acordar que quién había sido un intelectual que había pensado en términos situados, contextualizados, historizados las experiencias que había vivido, ¿no? Y Mario cuenta en ese hospital general. Y yo pensaba, ahí metida en el medio de dos generaciones, ¿no? La de Mario Testa, que fue maestro de todos nosotros los que trabajamos en el campo de la salud colectiva, y que tenía, y de Tomás, una nueva generación con la cual compartía con Mario Testa esta capacidad intelectual de producir y transmitir conocimientos, una profunda sensibilidad y un posicionamiento ético, porque ambos en sus escritos relataban cómo la crueldad, la objetivación, las violencias se ejercían sobre seres, en el caso del hospital general, invisibilizados, subalternizados, maltratados. Entonces la inteligencia de Tomás me permitía a mí, leyendo este libro, así como me permitió Mario Testa conocer nuevos horizontes y nuevas perspectivas, ponía esta ironía y este humor, digamos, y esta inteligencia para pensar al hospital general desde otras perspectivas. Entonces ahí a mí sí me parecía, ¿qué es lo central que tiene el libro? Y tenía como muchas, por suerte Alejandro leyó varias y Alicia también algunas de las frases, porque es imposible transmitirlo, ¿no? Hay que leer un poco cómo escribe Tomás. Pero lo central que tiene es la disponibilidad a ser interpelado por la injusticia, el dolor impuesta a otras personas, ¿no? Personas con sufrimiento psíquico. Entonces, digamos, ahí hace algo que Rita Segato, que es una antropóloga latinoamericana que trabaja el tema de descolonización y que para mí es muy, muy, digamos, brillante en el modo de pensar Latinoamérica, él tiene algo que Rita Segato dice que tienen que hacer las personas que trabajan en el campo académico: abre brechas y fisuras en el poder que nos agencia. Y así lo hace Tomás, de modo singular, propio, único, estético, poético, con una imaginación intelectual, abre fisuras y se pregunta por el ejercicio de poder que hacemos todos en los lugares donde trabajamos. Y como lo hace de esta manera única, a mí me parecía, yo acuerdo con Alicia, ¿no? Porque hasta o sea, la descripción es muy minuciosa, pero además el libro, la estética del libro, tiene unas ilustraciones maravillosas, ¿no? En la que yo pensé, si yo fuera dibujante,
hubiera tratado de transmitir en ilustraciones lo que Tomás plantea, y la verdad que están realmente, digamos, muy a tono, ¿no? O sea, ver las ilustraciones acompaña a la estética de pensar el libro. Y la segunda cosa que a mí me interpelaba tenía que ver con el tema de la docencia, y yo ahí, Alicia, pensé como vos, porque también venimos del ámbito académico, esto, ojalá las tesis de maestría y doctorado fueran así. Yo dije, yo quiero tesis de maestría y doctorado. A mí me interpela para que de ahora en más las tesis, transformemos la academia y las tesis de maestría y doctorado sean así. ¿Por qué? Porque es una etnografía increíble. En realidad, trabaja un trabajo autoetnográfico en términos de tesis de maestría, ¿no? Se plantea un objetivo que es contribuir a la inteligibilidad de determinados problemas, desarrolla una observación minuciosa, una descripción de los espacios cotidianos, de los detalles, hace un análisis del contenido de las prácticas discursivas, rescata metáforas, tiene una disposición reflexiva y, sobre todo, un cuestionado profundo deseo de saber, que ojalá muchos tuvieran, digamos, ¿no? Y además construye categorías, inventa palabras, construye unas categorías maravillosas. Yo les digo que muchas de las definiciones que construye Tomás en el libro son definiciones que yo espero que se constituyan como definiciones centrales en el campo. Porque, y yo me pareció genial también esto como registra Alicia, como le ubica en una sátira, ¿no? Porque sobre todo es un recurso político, ¿no? Y así Alicia lo plantea en el prólogo, porque además es un recurso político para transformar la realidad. Yo creo que este libro nos permite a todos pensar en términos de poder transformar la realidad. Por eso yo pensé, de ahora en más los tesistas, digamos, los maestrandos y doctorandos de la Universidad Nacional de la Luz van a leer este libro, porque me parece que es un libro, va a estar dentro de la bibliografía que merece ser pensado. Y puede ser porque en este contexto tan difícil que está pasando Latinoamérica y la Argentina, en estos nuevos modos de restauración neoliberales, neoconservadores, en la retracción de políticas públicas, digamos, en la retracción presupuestaria, sobre todo en las políticas públicas en nuestro país, cuando volví a leer el libro no podía dejar de pensar lo que había significado hace unas semanas el encuentro de Claxo, ¿no? como encuentro diferente e instituyente. Y el leer el libro de Tomás me hacía acordar lo que había planteado Boaventura de Sousa Santos, que planteaba algo así, que en este mundo injusto, desequilibrado, el horror se banaliza, la injusticia se trivializa y nos acostumbramos y naturalizamos el sufrimiento y el dolor impuestos fuertemente a las personas. Y yo creo que en principio este libro resiste a eso, resiste a lo que Boaventura llama el epistemicidio, a la destrucción de conocimientos alternativos. Tomás construye otros conocimientos desde luchas epistemológicas con todo el campo del conocimiento y rescata las perspectivas de aquellos que han sufrido las consecuencias de la objetalización, la psiquiatrización, la farmacologización, la pobreza, el capitalismo, en términos generales. Y permite, y ahí sí, mientras que yo leía el libro, no dejaba de indignarme, ¿no? Y me parecía bien poder, además de reírme, indignarme contra los actos crueles, vergonzosos e injustos, y festejaba que un joven profesional tuviera el coraje de denunciar esto. Y me parecía que nos merecíamos este libro, y nos merecíamos en esta doble inserción que yo tengo. Nos merecemos en los servicios de salud poder tener este libro, y nos merecemos en la academia poder pensar con este libro. Y para terminar, porque creo que es lo central y que ojalá pudiéramos contagiar, es el posicionamiento ético-político que tiene Tomás. Y el posicionamiento ético-político en términos de reconocimiento del otro, de la escucha respetuosa, de la noción de responsabilidad y cuidados con el semejante. Y en ese sentido quiero decir dos cosas que a mí me parecieron muy, muy, muy interesantes. Una es que en el libro cuenta que le pidió el consentimiento informado a Víctor y a su mamá para contar su historia. Los que venimos del campo psi sabemos que los profesionales se las pasan hablando de sus pacientes y nadie se le ocurre pedirle un consentimiento. Son muy pocos los que les piden un consentimiento importado de prácticas
que en algún punto hacen que uno crea que ni siquiera es necesario hacerlo, ¿no? De que objetaliza, que si bien aún plantea desde discursos subjetivantes, termina objetalizando. Y ahí a mí me pareció como central que en un libro que era un ensayo, un colega le pidiera el consentimiento informado a un paciente, ¿no? Y el paciente además le dice y él escribe lo que quiere que le digan, y su madre también dice y él escribe lo que la madre quiere, y ahí las voces están presentes no solo a través de cómo lo piensa Tomás, sino en general, ¿no? Pero lo que más me impactó del libro y que me conmovió es el sufrimiento que hay atrás de todo este libro, ¿no? Porque esto, y recién lo decía Alicia, ¿no? No se rompen los pactos sin costo, ¿no? Y me resonó, porque me resonó a mí, por haber trabajado en los servicios, la tristeza, el desasosiego, la impotencia, pero por suerte Tomás tiene el humor y la ironía para poder soportar el mundo. Y de alguna manera este sufrimiento que subyace en todos los que transitamos colectivamente prácticas en los servicios de salud en situaciones de lo que Tomás llama de alta intensidad, ¿no? Y lo que Mario Testa decía, que en estas relaciones institucionales, que él las llamaba perversas, todos salimos perdiendo. Y muchas veces, y leyendo el libro de Tomás, cuando se despide de su residencia, uno se pregunta cuál es el costo de sostener un posicionamiento ético-político. Y muchas veces el costo de sostener esto también es la exclusión, la repetición de la exclusión de estas instituciones. Y por eso a mí me parece que el texto de Tomás interpela a las instituciones, interpela desde afuera también a los propios marcos conceptuales, ¿no? También interpela al psicoanálisis, que también excluye, pero por otro lado, en el último capítulo da una definición increíble de la potencia que el psicoanálisis tiene para pensar esto. Y yo esta semana, un compañero de luchas y de redes me escribe, me dice: Alejandra, vi por las redes que vas a presentar un libro que se llama Instituciópatas. Él, que se autodefine como sobreviviente de la psiquiatría, me dice: qué maravilloso el título, Instituciópatas. Es eso, me dice, Instituciópatas. Vos después decime, porque yo lo quiero leer, pero instituciópatas es la palabra. Y ahí también, volviendo a Rita Segato dice que cuando se pronuncia una palabra capaz de nombrar un sufrimiento que hace referencia a una injusticia real, no existe función capaz de parar su circulación. Cuando irrumpe, tiene una función política impresionante. Y a mí me parece que pensar como instituciópatas las prácticas, ahora tan banalizado, tan endulcorado, tan poco profundizada propuesta en la cual todo el mundo parece avalar, que es la propuesta del Hospital General para suplantar el hospital monovalente, sin ninguna reflexión respecto a esto, ¿no? Sin ninguna producción, digamos, ni ninguna reflexión que genere esto, uno se preocupa fuertemente. Y en este profundo sufrimiento que hace que yo creo aquellos que, por suerte, Tomás ha podido rescatar esta situación y plasmarla en un libro, hace un libro que es un acto de resistencia, de reexistencia, yo diría, donde Tomás no es un resiliente lo llama él a los residentes que callan, es decir, que callan mientras que están sentados comiendo medialunas en el office de los hospitales públicos, ¿no? Cerrados con la puerta cerrada, ¿no? Y yo creo que no, que nos permite acompañarlo y profundizar en 3 preguntas que él se hace. ¿Cómo evitar la denuncia? ¿Cómo evitar la victimización? ¿Cómo evitar convertirse en un instituciópata? Y en la respuesta a esto, espero que todos y todas lean este libro y se sientan tan afectados como yo emocionalmente, y tan afectados a transformar la realidad que padecen muchas y muchos niños y niñas, muchas y muchas mujeres que con padecimiento psíquico habitan nuestro país. Así que muchas gracias, Tomás, por ello. Bueno,
estaba nervioso, sí estoy nervioso ahora. Bueno, en primer lugar, les agradezco a todos por haber venido. No esperaba tanta gente. Estoy sinceramente muy contento. No sé bien qué decir, pensé mucho qué decir. Después pensé en escribir algo y dije, ¿en serio vas a escribir algo para leer? Bueno, en primer lugar, quiero pasar como a los agradecimientos informales. Estoy sumamente agradecido a la gente de la Adopta Ignorancia que acogió mi libro en un momento muy complicado para publicar. La verdad que el encuentro con ellos fue sumamente fructífero y cómodo, que es algo inusual en general cuando uno se aventura en la primera publicación de un texto sin un nombre propio que valga mucho, bueno, todo ese tipo de cosas. Así que bueno, en ese sentido les agradezco a ambos porque fue toda una aventura. A mi diseñadora que estaba sentada ahí, a quien ya aplaudimos, a la mesa, quiero contar algunas cosas de la mesa. Bueno, Alicia ya dijo lo esencial respecto de nuestro encuentro y es que nos conocimos, yo ya la conocía por supuesto, ya había ido a escucharla a algunos lugares, no cursé su cátedra, pero no porque hubiese elegido, bueno, es una confidencia. Fueron épocas difíciles las de la universidad. Y luego respecto de Alejandra y Alejandro, yo desde muy joven me empecé a formar en psicoanálisis y atravesé muchas escuelas y muchos institutos y muchos grupos de estudio y demás cuestiones. Y entonces, luego cuando evidentemente entré casi por accidente a la residencia, y me encontré con algo muy distinto a lo que usualmente estaba acostumbrado a ver, a leer, a observar y bueno, una serie de cuestiones que quizás me haga falta mencionar, ¿no? Me encontré como muy fastidiado, ¿no? Me encontré quejándome constantemente de lo que sucedía. ¿No? Se habla mucho en los hospitales del problema de la queja, bueno, se dicen como cosas como que no tienen mucho asidero, pero bueno, las cosas transcurrieron de esa manera y luego un día, en una jornada, un compañero, que no sé si está presente acá ahora, me presentó a Ale Weiner. Yo había leído algunas cosas de él, lo había visto, etcétera, pero bueno, nos conocimos formalmente y bueno, como Ale dijo, como yo bien pongo en los agradecimientos, ¿no? Ahí empezó como una especie de aventura para mí de ir al consultorio de Ale a tomar mate, a conversar y a llenarme de problemas nuevos. Me encontré con problemas nuevos y eso me llenó de frescura, ¿no? Y me hizo empezar a leer cosas que jamás me habría imaginado leyendo. Eso tiene mucho que ver con que la bibliografía sea extensa en un sentido, porque me encontré como, bueno, todo esto es nuevo, no sé nada de todo esto, ¿no? ¿Qué me enseñaron? ¿No? Pero ahí hay un problema también que habría que pensar, ¿no? Eventualmente, y es como lo que se espera usualmente de la formación, ¿no? Y es que alguien a quien uno le supone mayor saber o mayor prestigio o mayor experiencia, ¿no? Como le comunique lo que debiera aprender. Bueno, yo me encontré como autogestionándome, como mi inserción en un campo de problemas sumamente complejo y del cual yo no tenía ningún tipo de preparación. Así que la verdad que cruzarme con Ale cambió mucho las cosas. Luego mi encuentro con Alejandra fue más o menos similar y en ese sentido te quiero agradecer especialmente porque un día tomando un café, bueno, me convenció de alguna manera de que tenía que escribir algo. No sabía muy bien qué, tenía algo que ver con esto, y bueno, y un tiempo después, cuando estaba terminando ya la residencia y ya era momento de pasar a otra cosa, un día dije, bueno, hay que escribir un caso clínico contemplando elementos que no usualmente se atienden en las construcciones de casos clínicos, ¿no? Me pregunté qué era un caso clínico, ¿no? Y entonces ahí me encontré diciendo, bueno, pero los animales, ¿no? Y la estufa que no anda, y el agua que no es potable, y el de seguridad, y la moto que me robaron, y toda una serie de cuestiones que siempre quedan marginalizadas, ¿no? Por, digamos,
el espíritu, ¿no? de neutralidad sociopolítica que tienen los psicoanalistas en general. Eso me trajo muchos problemas en la residencia, un montón. Pero bueno, lentamente y por accidente, al comienzo lo que era un caso de pocas páginas, luego se estiró a un material un poco más extenso para el concurso de ensayo de Utopía que fue el año pasado, que salí segundo. Primera salió Lila Feldman, que está acá, a quien estoy muy agradecido por haber venido. Y después de eso dije, bueno, quizás acá haya un texto, ¿no? Un texto que sí, quizás sea un texto en un sentido transgénero, yo no sabría bien cómo definirlo, ¿no? Así que bueno, nada, una última cosa y quizás después podemos conversar un poco, y es que hay alguien que hoy no está acá, que a mí me parece importantísimo destacar, y quien no está acá, quien no pudo venir es Arturo, que es un amigo mío, muy amigo, que es quien ejerció su oficio de psiquiatra, en este caso, en el caso de Víctor. Arturo está en España, bueno, por cuestiones obvias, no pudo venir, pero no puedo dejar de mencionarlo porque, tal como lo digo en el libro es tan suyo como mío, yo solamente lo escribí. Así que bueno, saludos para Arturo en España. Así que bueno, no sé mucho más que decir, estoy sumamente honrado y contento, espero que el libro les guste, que circule, que incomode, que se rían, eso, que disfruten las palabras inventadas, hay muchas, habrá más. Así que... les agradezco muchísimo a los tres y bueno, nada. Muchas gracias a todos por venir.